¿Cómo están, amigas y amigos? Ya estamos aquí de nuevo en un nuevo capítulo de su programa Agenda Abierta, compartiendo los temas que por supuesto a usted le interesa a través de las pantallas de Vértice TV. Y por supuesto empezamos saludando a nuestros panelistas habituales. ¿Cómo está don Ardinitel? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Una semana siempre noticiosa y parece un fin de semana bastante lluvioso. Muy bien, por supuesto que sí. ¿Y cómo está también don Cosut Vázquez? Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Saludos a todos nuestros televidentes que nos acompañan semana a semana. Algo te pasa en el ojo, parece, ¿eh? Sí, tengo un malestar aquí en el ojo, no sé qué pasó. No es la cámara, las pantallas. No. Pero bueno. ¿Cómo está don Iván Vera? Bien, muy buenos días y a todos los televidentes un agrado siempre poder saludar y analizar y compartir junto a ustedes. Y por supuesto que la noticia local y regional fue que se nos cayó el intendente, pero se nos cayó por una descompensación. Fuimos partícipes y lo vimos también bastante complicado en su primera cuenta pública. Hardy, ¿a ti te pasó alguna vez alguna descompensación? ¿Te caíste por ahí o no como intendente? Felizmente no. Además que era harto más joven, tenía 30 y tantos años. Pero mira... ¿te enteraste de esto? Sí, efectivamente, y además que ha sido noticia 2 días en la prensa, un tema tan simple como que tuvo un desvanecimiento, un hombre que goza de buena salud, finalmente terminó siendo un hecho político. Lo hablamos fuera de cámara, se ha cuestionado desde el lugar que se hizo, que había poca ventilación, pero el que fue muy duro fue el hijo, el diputado Jürgens, muy duro con el equipo de asesores del intendente. En la cual claramente le achaca responsabilidad en la administración de la agenda. Y sin ser infidente, esta semana yo hablé con algunos dirigentes políticos de gobierno, y ahí, mire, hay que estar atento, hay cierta crispación. Tenemos un intendente que por su personalidad, un hombre que conoce la región, que conoce la cosa pública, que conoce la cosa política, pero al parecer está copando toda la agenda, y uno de repente también dice cuál es el foco, con poco despliegue de los Ceremi, Gerardo. Uno podría preguntarse, ya casi 3 meses de instalación del gobierno, son muy pocos los Ceremi que conoce, la Ceremi de gobierno, Chatino, el Ceremi de vivienda, sin duda, Rodrigo Wainwright. Pero por ejemplo, en este minuto tenemos que faltar el respeto, yo no sé cómo se llama la Ceremi de la mujer, que todavía está con sobre el tema que hablaremos. Se convirtió al final en un hecho político, un tema tan anecdótico que podría ser como el tema de la salud, que tiene que ver cómo se maneja la agenda de las autoridades y segundo, sobre el equipo de asesores que tendría el intendente. Ahora, no somos pitonizos ni tampoco queremos serlos, pero la semana pasada lo comentábamos en el programa sobre esta sobreexposición tal vez del intendente en muchas áreas y en el mismo día. Lo comentábamos con Sur la semana pasada y pasó esto de que al parecer andan circulando, no sabemos si es efectivo o no, algunas fotografías respecto a esta caída del intendente después de su cuenta pública. No lo sabemos, pero sí hay bastante comentario y también expectativa y crispación, como lo mencionaba Hardy, con todo este tema. ¿Qué te parece esta situación? Y tengo entendido que también el intendente ya está por sobre los 70 años de edad. Sí, a ver, la verdad es que yo creo que cuando uno tiene una agenda recargada, cuando uno está con mucha pega, y yo creo que a todos nos ha pasado más allá de la edad que tengamos, cada uno de nosotros, en algún uno se siente un poco sobrepasado y se siente un poquitín cansado y bueno, y puede expresarse esto en situaciones como la que le ocurrió al intendente. Hemos tenido otras situaciones en el ámbito internacional también, cuando sacaron cargada de una actividad a Hillary Clinton, cuando era candidata en plena campaña. Bueno, y otras situaciones parecidas. Pero de verdad yo me quiero quedar, más que eso se puede superar. Se dijo que no había almorzado, ella tenía una agenda muy recargada, y si eso tú lo sumas a los días de trabajo, bueno, en algún minuto te puede evidentemente pegar un aviso y cobrar de la manera como lo hizo con el intendente. Pero yo creo que lo relevante es lo otro, Yo creo que la agenda recargada se traduce en que él ha tenido una omnipresencia, digamos, en la región, que queda de manifiesto todos los días. Uno ve que el intendente está en todas, para decirlo en buen chileno. Y obviamente lo que uno entra a preguntarse, bueno, ¿y dónde está el equipo? El equipo, el gabinete, los Ceremi, los jefes de servicio, porque a mí, yo no quiero pensar de que detrás de esto, mira, me voy a quedar con que en este minuto lo que hay es una instalación, evidentemente que hay que instalarse rápido, y bueno, y 3 meses es un tiempo prudente como para poder instalarse. Yo creo que es el esfuerzo que él ha hecho.
Pero no quiero pensar siquiera que detrás de esto hay una personalidad autoritaria que tiende a querer controlarlo todo, porque en mi opinión, y siempre lo he dicho, creo que un presidente de la República, un intendente, una persona que representa al presidente de la República y que está a cargo de una región como la nuestra, más que ser una persona que lo acapare todo en lo que se refiere a la gestión propiamente tal, tiene que ser alguien que sea capaz de, un gran director de orquesta, que sea capaz de poder sacar lo mejor de cada uno de su equipo de tal manera de que al mismo tiempo se permita que baje su carga de trabajo, pero que se vea un gobierno desplegado en terreno. Ahora, ¿qué te parece esta situación, Iván Vera? Obviamente que uno pretende de que estas situaciones no pasen, pero somos personas, somos humanos, y también la edad va pasando la cuenta a través del tiempo. Entonces, ¿no será también ese factor que influyó, independientemente de las situaciones que también ha dicho su hijo, que es diputado, respecto al grupo de asesores que tuvieron responsabilidad en esto? Bueno, yo creo que en primer lugar, obviamente que cualquier agenda sobrecargada, en cualquier ámbito, no solamente en este caso específico como intendente, trae sus consecuencias, porque yo creo que aquí faltaron algunas cosas que son esenciales. Primero, le faltó a su equipo de asesores experiencia política, calle política, como decían recién en una conversación previa. Le faltó, además, a mi juicio, el lugar no era adecuado, que no cabe ninguna duda que le hace falta al Salón Azul de la Intendencia una remodelación que esté a la altura de cualquier autoridad regional para dar un mensaje, no solamente en este mensaje anual, sino a diversas actividades de diseño de un gobierno regional, del CORE, o actividades que deben venir de una agenda de país. Yo creo que no está a la altura del Salón Azul. Pero también yo creo que es que se quiere informar. Ese día hubieron muchas actividades en las cuales el intendente estuvo convocado en distancias que no eran tan cortas, en un periodo de tiempo muy breve, y eso nos trajo en definitiva a él un agotamiento, una sobreagenda en un mismo día con distintos 3 temas. ¿Qué se quiere informar? ¿Cuándo y cómo? ¿Para qué es ese día? A mi juicio lo más importante era la cuenta pública, y yo temo que esta falta de estrategia política, de falta de asesoría, falta de diseño, le pasó la cuenta a esta actividad. ¿Qué es lo que a mi juicio deberá pasar a futuro? Esta experiencia no va a pasar inadvertida, o esta mala situación. Yo creo que el intendente, todos los medios lo destacan, que es un hombre con mucha fuerza, está plenamente restaurado, en este caso de su condición de salud, fue una fatiga. Pero yo creo que hoy día debemos priorizar, y ellos deben priorizar, la agenda que tiene el gobierno en actividades claves. Priorizar es, a mi juicio, el argumento más sólido. Y, por supuesto, no me quiero distraer en que el gran objetivo, a mi juicio, del intendente es que él comande la agenda al estilo de lo que se dice en el fútbol, lo que hace Jorge Valdivia en la selección, de tal forma que él despliegue el juego, a dónde está la agenda, qué priorizar y qué temas son importantes para poder desarrollar en este periodo de intendente. Ahora, yo no quiero pasar por alto algo que me llamó la atención, y no sé si es primera vez que pasa en una cuenta pública donde está el intendente, y es que al lado de él, cuando estaba hablando, estaban todos los consejeros regionales sentados. Cuestión que yo no había visto nunca. Yo no sé si eso habrá sucedido alguna vez o no, pero no sé si ustedes, Hardy, habrán visto esa escena, esa imagen, donde están los consejeros regionales, sí, creo yo, por primera vez, sentados en la parte superior, digamos, del escenario. Lo que pasa es que, Gerardo, mira, fue una sesión del Consejo Regional, y el Consejo Regional, las principales autoridades son los consejeros regionales, ¿vale? O sea, el intendente tiene una doble función, que es presidente del Consejo Regional y es el intendente designado por el presidente de la República. Cumple esa doble, y aquí él actuó como presidente del Consejo Regional, por tanto las máximas autoridades son los consejeros regionales. Así que eso no tiene nada de llamativo. Yo creo, mira, en la política, que estamos llenos siempre de cosas nuevas cada día, porque es muy dinámica, yo creo que hay que estar atento, porque la virtud o estar en un programa de televisión de repente es capaz de anticiparse a las cosas que pueden ocurrir. Yo creo que hay que estar atento a lo que puede estar ocurriendo entre el intendente regional y la gobernadora provincial. Siempre, en todas las regiones
hay una pequeña fricción entre el intendente regional o intendenta y los gobernadores capitales de regiones, porque son los que finalmente los subrogan y cumplen mayor protagonismo. Y en este caso en particular, además, estamos, como siempre ocurre en el gobierno de coalición, el intendente de un partido político, en este caso de RN, y la gobernadora de la UDI. Allí va a haber siempre una pequeña fricción, que por eso a mí me llamó la atención cuando este lunes 21 se cumplieron los 200 años de la Armada de Chile, que fundó inglés Cochrane, que fue una ceremonia enorme de protocolar aquí en la costanera de Puerto Montt. Llamó la atención que la ofrenda floral que entregó el gobierno regional lo haya hecho el intendente con la jefa de gabinete y no lo haya hecho acompañado con la gobernadora de la provincia. Digo, son pequeñas anécdotas, pero que en política los gestos son muy importantes. Son muy importantes los gestos en política. ¿Tú habías visto una imagen como la que vimos ahora de los consejeros y las consejeras en un lugar, en un pedestal, como lo vimos ahora? Bueno, yo la verdad es que nunca había puesto atención, nunca he estado dedicado a poner atención a las cuentas que hace anualmente el intendente. Por mi cargo en este último tiempo me he preocupado más del tema propiamente tal, pero pues pareciera que la explicación que da Hardy es la explicación plausible y con la cual hay que quedarse en definitiva. Yo no creo que sea un tema que genere más relevancia al respecto. Perfecto. Iván, ¿viste la cuenta pública por ahí? Incluso se subió también a la página, al portal del gobierno regional. Mira, la verdad las cosas es que era una sesión especial del Consejo Regional y por lo tanto tenían que estar los consejeros. O sea, de sí, claro. Mira, yo creo que el gran objetivo de las cuentas públicas, acuérdense que esto es de la gestión del año anterior, en 2 meses de gobierno, que no puedes hacer una cuenta pública de tu gestión. Por lo tanto, yo creo que ahí habría que definir, a mi juicio, mejor los objetivos políticos. Yo creo que ese día tenían que quedarse con la agenda solo en Puerto Montt, darle énfasis a la cuenta pública, invitar a los medios con mucha anticipación, dar una buena cobertura comunicacional, dejar el mensaje claro, lo que se quiere comunicar, y yo creo que esto lo van a tomar obviamente como una experiencia sus asesores y la verdad que lo más importante que el intendente está con buena salud, recuperado y con la agenda ya, me imagino, mucho más priorizada. Ahora, ¿qué te parece el rol de los Seremi y de las Seremi? Que estamos comentando que algunos tienen más protagonismo que otros comunicacionalmente, pero también en términos de su gestión. Se ve que algunos están bastante más en terreno que otros, atienden a más gente que otros, se visibilizan más que otros. ¿Tú crees que a lo mejor está pasando ahí algo con algunos personeros Seremi respecto al rol que también debe cumplir la máxima autoridad, como es el intendente, que tiene que tener la mayor de todas las visibilidades en el mundo público? Bueno, yo creo que hoy día, a 3 meses de que el gobierno se está instaurando, hay algunas seremías que tienen y van a tener mucho más preponderancia en el corto plazo, como es la seremía, en este caso de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, porque obviamente está puesto el diseño, o sea, en este caso el tema en la contingencia. También obviamente el tema de salud, vivienda, y después también tiene que ver con las características propias de un seremi, vale decir, cuánta cancha política tiene, qué experiencia tiene, si tiene además más rodaje desde el punto de vista comunicacional, sus asesores, y también se debe también a la agenda que la contingencia va dando. Ahora, Cosut, para ir ya redondeando este tema y pasar a otro, ¿qué te parece esta especie de tensión que señalaba Hardy en el entendido de que se pueden generar roces, digamos, entre la gobernadora y el intendente? ¿Es probable que estemos pensando tal vez en futuros protagonismos políticos en ese sentido? Bueno, en política el protagonismo es clave. Yo creo que nadie que esté en política puede renunciar a ser protagonista. Si el tema es otro, yo creo que el tema es que hoy día lo que estamos presenciando, y vuelvo a insistir, es que hay una omnipresencia de parte de la autoridad del gobierno regional. Y lo que sí también, y en eso adscribo un poco a lo que señala Hardy, también me llama poderosamente la atención que el intendente regional, en cada actividad, la persona que se encuentra al lado de su jefe de gabinete.
todos sabemos lo que es un jefe de gabinete cumple roles y funciones muy distintas. Sin embargo, acá pareciera que es un alter ego del intendente y eso sí me preocupa porque en definitiva eso finalmente inevitablemente va a contribuir a generar fricciones a nivel de gobierno en general, porque lo que estamos observando nosotros, no creo que seamos los únicos observadores de este fenómeno que se está dando en torno al intendente y una jefe de gabinete que actúa como alter ego más que como jefe de gabinete. Ahora, Hardy, ¿por qué crees tú que tal vez está pasando esto? Porque es un tema también protocolar, pero también de visibilización a través de los medios y es lo que ve la gente. Desconozco por qué ocurre, simplemente estamos constatando. Yo desconozco por qué ocurre. Y de hecho esto no son temas personales, yo de hecho no conozco la mayoría de los... No, pero tiene que ver con un tipo, es probable que sea un tipo de diseño. Lo que es importante al final del día es lo siguiente, la gente votó por este gobierno con un 56% de votos para que hagan bien la pega, para que se despeguen de la región, para que efectivamente resuelvan los problemas de conectividad. Estamos viendo que se aplazó la licitación del transporte a Mayen, hay que estar atento con los temas de agricultura, el tema de la leche, uno espera que efectivamente el plano regulado, la ruta metropolitana por parte de vivienda y obras públicas, la Seremi de la mujer tiene enorme responsabilidad, Gerardo, hoy día con la nueva agenda, digamos, que está, con la propuesta, con el proyecto de ley, en fin, que propuso esta semana el presidente. Yo desconozco si ese es un diseño o no. Lo que sí yo creo, finalmente, es que genera ruido político al interior del gobierno regional, con los parlamentarios, con los partidos políticos, en el propio gabinete. Eso sí, no hay que ser muy con mucha sapiencia política para darse cuenta que allí hay ruido. Claro. Ahora, solamente para acotar que yo creo que uno tampoco puede ser en este sentido tan inflexible en lo que se refiere a las decisiones que podamos tener, porque son dos meses, vamos para el tercer mes, sí, la puesta de gobierno, de la instalación de este nuevo gobierno, y si hay algo que yo saludo es que se hayan atrevido a incorporar nuevas personas al gabinete. Y yo en eso siempre he sido, soy un convencido de que hay que darle oportunidad, hay que permitir que las personas puedan incorporarse y al mismo tiempo empezar a conocer desde adentro cómo funciona el cargo el cual están desempeñando. Y prefiero esto, y lo digo sinceramente, a experiencias pasadas en donde vemos que los mismos de siempre son los que se han vuelto en torno a las sillas musicales, como le denominamos en algún minuto. Y eso fue una característica del gobierno de la Concertación. Parece que habían pocos especialistas y eran los únicos que tenían derecho a formar parte del gobierno. En circunstancias que hoy día lo que estamos viendo, alguien decía por ahí, escuché a alguien decir por ahí que el gobierno anterior de Piñera tuvo una mejor instalación en lo que se refiere a su Seremi. Yo creo que no, yo creo que lo que estamos viendo hoy día es que están instalándose, hay que esperar un poco más, hay que darle espacio para que los Seremis puedan y los jefes de servicio puedan mostrarse más en plenitud. Hardy, Iván, y vamos a la primera pausa porque después tenemos otros temas que vamos a ocupar un poco más de tiempo, así es que vamos a hacer la primera pausa. Sí, no son temas personales, sí. Lo que pasa es que llamó la atención lo duro que fue el hijo el diputado Jürgensen, lo duro que fue con el equipo de asesores. Eso fue un hecho político. Ahora estamos hablando de cuántos asesores, porque creo que la otra vez se anunciaron como 6 o 9, algo así. Yo di a conocer que eran 8, cuando me llamó la atención, incluso uno de los asesores se enojó con un día en la calle y me echó una broma. Me llamó la atención que eran 8 asesores del equipo allí más cercano al intendente. Pero el hijo apuntó directamente al equipo asesor directo. Eso sí, claro, no está hablando de los Seremis, sino que de ese equipito de 8 personas. En fin. Iván Vera, para cerrar este tema antes de ir a la primera pausa. Bueno, el diputado Jürgensen apuntó y habló en calidad de hijo. Obviamente que ahí hasta el propio intendente lo dice la posición. Es diputado, pero ese día lo dio en una situación delicada de salud y opinó, obviamente, más que como diputado, en la parte personal, afectiva. Pero dicho eso, yo creo que el gran objetivo del gobierno hoy día es ejecutar la agenda y el programa del gobierno, hacer crecer y seguir creciendo esta región y obviamente hacerse cargo de todo lo que falta por desarrollar de la administración anterior, porque siempre quedan temas pendientes y aquí hay una dinámica que nosotros no podemos dejar de desarrollar, que es, tenemos que aprovechar que este gobierno, con este intendente, con estas autoridades, tienen que hoy día responder a las expectativas, que es una región que está llena de posibilidades de seguir creciendo, pero desarrollando los temas día a día. Claro, también llama la atención que autoridades entrantes estén dando a conocer cuentas públicas
llevando tan solo un par de meses, 2 o 3 meses en su gestión, pero eso tiene que ver también con programas de mejoramiento de la gestión, en fin, que por digamos, decisiones de política pública nacional se tienen que operacionalizar también. Claro, pero antes no se veían tantas cuentas públicas. Hoy día todo el mundo anda haciendo cuentas públicas, pero también, digamos, a veces no se condice mucho con lo que se está haciendo a poco tiempo de haber asumido un gobierno. Yo creo que tal vez se debería esperar a lo menos un año para rendir una cuenta pública de tu gestión durante ese periodo, pero después de 3 meses llama también un poco la atención, pero está definido y eso es lo que hay que hacer cuando uno está en un servicio público. Y lo otro es que, por supuesto, deseamos que al intendente de sus autoridades le vaya bien, que ojalá no sucedan situaciones como esta, que son muy llamativas desde el punto de vista comunicacional y también para la gente que ve este tipo de situaciones que pasan con el gobierno, pero fundamentalmente también que se cuide su salud el intendente y también un llamado de atención ahí de alerta de su hijo que es diputado para con su equipo asesor directo. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial aquí en Agenda Abierta y volvemos de inmediato. Porque tú eres móvil, aprovecha los planes de BTR Móvil. Ahora con más gigas para que los uses en lo que quieras. Pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre. Aprovecha el plan de 8 gigas y 400 minutos por 17,493 pesos mensuales. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy. Well, she's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows her place. She's got style. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. I'm talking about little lady. And the lady is mine. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Agenda Abierta, en el segundo capítulo que nos corresponde de este programa, y por supuesto vamos a dejar un poco más de tiempo porque se nos vienen 2 temas muy importantes que han estado en la polémica, que están en la agenda pública y también en la agenda del gobierno. Pero antes de eso, algo quedó pendiente el programa pasado cuando al final abordamos el tema de la Iglesia Católica, pero hoy día sí tenemos la información, los insumos importantes. Se está cayendo a pedazos la Iglesia Católica en términos de todo lo que está sucediendo, con muchas denuncias y también con muchas situaciones de no tan solo de curas, sino que también de obispo, de la alta, digamos, élite de la Iglesia Católica. Y al parecer, Cosut Vázquez, nos seguimos preguntando qué está pasando, porque cada día que pasa, después de este peregrinaje, digamos, de los obispos chilenos que dejaron sus cargos a disposición en el Vaticano, seguimos teniendo destapes de denuncias de situaciones relacionadas con el tema sexual entre sacerdotes y denuncias con civiles. ¿Qué te parece todo esto que estaba pasando con la Iglesia Católica? Mira, yo en un programa pasado hablé acerca de la situación que se vivió en Australia, la investigación que se hizo y los resultados de esa investigación. A nosotros no nos tiene que extrañar lo que estamos viviendo. Yo creo que esto es la punta del iceberg en lo que se refiere a años, a muchos años, en donde por la vía del poder, por la vía de lo que representa una autoridad eclesiástica, le hace
arzobispo, léase sacerdote diocesano, en relación con integrantes de sus comunidades, actuaron de una manera que obviamente hoy día es absoluta y completamente reprobable, cometiendo delitos en definitiva, sobre todo cuando estas relaciones sexuales se sostienen con menores de edad. Entonces, pero no nos debe a nosotros no nos debe llamar a sorpresa lo que está pasando, por el contrario, tenemos que alegrarnos de que por fin hoy día esta porquería que estaba en el fondo esté saliendo a la luz, porque es la única manera. O sea, si mientras uno no limpie la herida, mientras no saque todo lo que permite que ese herida no cicatrice, nunca va a cicatrizar. Hoy día, en buena hora, estamos sabiendo situaciones que son tremendamente difíciles y dolorosas. Mira, yo esta semana me quedo con algo que a mí me dolió profundamente por lo que representa su figura, el obispo Goich, el obispo de Rancagua. Alejandro Goich es una persona que siempre fue muy cercana, una persona muy progresista, así se le conocía dentro de lo que es el ámbito de la iglesia y el mundo en general, el mundo cristiano. Y bueno, y nos encontramos con que en su diócesis la situación no era tan distinta a las demás diócesis del país. Entonces, eso a mí en lo personal, como cristiano, como persona cercana al mundo donde él también es cercano, para ser bien honesto, me duele muchísimo y me dolió, y eso sí fue un gran revés, porque cuando uno miraba la foto de la conferencia episcopal, uno decía, bueno, Alejandro Goich parece que era la excepción, y al final del día parece que terminó actuando de la misma manera como lo venía haciendo la iglesia desde hace mucho tiempo. Eso los destaco básicamente, no como una forma de seguir ahondando en las críticas, sino que más bien lo destaco porque en lo personal a mí me generó sorpresa y de verdad me generó una suerte de tristeza también al respecto. ¿Qué te pareció la carta de Bergoglio Hardy? Esta carta que filtró, digamos, comunicacionalmente Mónica Pérez de Canal 13, donde el Papa dice y habla derechamente de delitos, habla de que escondieron información y lo que también acaba de decir Jesús Vázquez. O sea, esto recién se está conociendo, pero ¿por qué no se hizo algo mucho antes? ¿Sabes? Mira, todo mal en la Iglesia Católica, todo mal. El martes de la semana pasada, el martes 15, el Papa Francisco le entrega una carta brutal a los 34 obispos que estaban en Roma. Brutal, cuando después tuvimos conocimiento. Y cuando ellos salían del Vaticano parecía que era un paseo de curso, que andaban de shopping por Roma. El mismo obispo Caro, acá yo lo veía del obispo de Puerto Montt, andaba con una actitud, digamos, muerto de la risa, iban a tomar café. Era increíble. Increíble. Y el Papa Francisco le había entregado un documento enorme donde hablaba de delitos, que habían destruido pruebas, de una iglesia que se alejó de su esencia. Si uno lee con calma, habla de cómo se volvió elitista, hace una tremenda mención a la iglesia del cardenal Silva Enrique, la iglesia de los años 70, comprometida con su grey, con su rebaño, con su gente, y cómo habla cómo se fue transformando y se volvió ególatra y vanidosa. Y estos señores obispos andaban en Roma como un paseo de curso de shopping. Y llegan a Chile y el obispo Goich, que está encargado por parte de la comisión de investigar los temas, tenía en su diócesis de 60 sacerdotes, 14 involucrados en algo que llaman la familia con nombre de mujer. El obispo de Temuco llama a sí mismo viernes, cuando recién volvían, supuestamente con tremenda pena, con dolor, arrepentidos, pidiendo que no entendían nada, llama al diputado Zafirio a las 11 de la noche, no sé en qué circunstancia lo habrá llamado, diciéndole quién era el diputado Zafirio para hacer modificaciones de la ley, la cual le quitaban ciertos privilegios a los obispos. Y nos encontramos con lo que pasa ahora. Mire, ¿qué pasa? Chile vivió un hecho durante 17 años, temas terribles, en los cuales miles de personas chilenos fueron torturados, violentados sus derechos, y se creó la Comisión Redlich, se creó una comisión de verdad. Porque hoy día el tema no es si sacan estos 4 obispos, a qué obispo, ¿qué puede pasar? ¿A quién ponen? Porque qué sorpresa más va a haber con cada uno de los que vengan.
Yo propondría humildemente desde el mundo aquí, digamos, en Puerto Montt, de la isla de Tenglo, que se cree una comisión de verdad para saber lo que pasa en la Iglesia Católica. Mire, en Puerto Montt, digamos una cosa como son. ¿Qué pasa en Puerto Montt? Yo sé que el cura Picardo fue muy querido por mucha gente, pero la vida del cura Picardo, al parecer, no era de un santo devoto del celibato y la castidad. Fue profesor de muchos de aquí, de miles de alumnos de Puerto Montt. Hubo otro sacerdote también en Pilluco. A mí me gustaría mucho invitar al obispo Caro, que lo tuviéramos aquí, y habláramos sobre él, que viene del celibato, de la homosexualidad, del tema de los trans, qué protocolo ha tenido, digamos, la iglesia aquí, la iglesia aquí de Puerto Montt, qué protocolo hay para seguir evitando, qué se sabe en Puerto Montt, qué más puede, o sea, todo mal con la iglesia, lamentablemente. ¿Qué te parece toda esta situación, Iván? Porque independientemente de la carta, también vimos, como dice Hardy, el protagonismo del obispo de acá, de Cristian Caro, y también de Osorno, que, digamos, el sacerdote que es del Colegio San Mateo, llamó a los fieles a pedir perdón, a disculparse, y después también eso lo apoya el obispo de acá, Caro. Entonces, ¿de qué mundo estamos hablando? Yo me quedo con... Yo creo que esta grave crisis de la Iglesia Católica chilena también se genera una oportunidad. No todo va a ser malo, y yo voy a quedarme con una mirada hoy día en este análisis de que tanto los jóvenes, los miles de jóvenes en Chile, las miles de familias, necesitan siempre de un Dios de fe y de espiritualidad. Ese es el país que se debe construir a futuro, y hoy día ellos tienen, digo, como referente a una iglesia herida, una iglesia que está en una de las peores crisis de su historia. Por lo tanto, lo que yo digo hoy día es una oportunidad para la iglesia, y que en este caso el Papa dijo medidas a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que las de corto plazo vienen con la de los 34 obispos y su renuncia, que comparte lo que dice Hardy, no sé cuántos de los 34 van a quedar. Pero también yo creo que es importante modificar el cuidado, la forma y cómo se desarrolla el trato en los seminarios. Porque si no se modifican las cosas profundas que provocaron los abusos de muchos de estos que hoy día en este caso hicieron posible que reventara esta crisis, vamos a seguir que el tema de fondo no se está atacando. Y también hay otras cosas que a mi juicio debe aprovechar la iglesia, en este caso el Papa, que tiene todo el poder para poder hacer estos cambios hoy día, sobre todo en la Iglesia Católica chilena, es hacerse cargo también de cómo la iglesia hoy día debiera darle una oportunidad a las mujeres para también poder enseñar la fe, su religión y su doctrina. Porque hoy día, ya que estamos hablando, seguramente más adelante nos va a tocar la igualdad de género y equidad de la mujer, a mí me parece que las grandes transformaciones de la iglesia tienen que ver en cómo se transforman los seminarios para darle la seguridad, para dar una educación no solamente doctrinaria con respecto a la iglesia, a la enseñanza de su teología, sino a la moralidad, a las virtudes espirituales y al diario vivir, también al celibato. Pero yo creo que es una gran oportunidad, y hoy día esto sí comparto igual con COSUB. Yo creo que recién estamos en el 20% de la tragedia. Aquí falta mucho por descubrir. Hoy día son los primeros pasos que se están conociendo, van 14 sacerdotes más, algo así. ¿De Rancagua? A Roma. El segundo grupo. Ahora, el segundo grupo, por lo tanto, seguramente van a haber nuevas novedades. Claro, y también mencionar el hecho de que yo creo que también hay que ir al fondo, pero más profundo de la situación, y es que quienes ingresan, por ejemplo, a ser, digamos, llamados, porque al parecer son llamados, pero son llamados por los propios sacerdotes a seguir una carrera eclesiástica, y a veces uno no sabe ese oscurantismo que se produce en una especie de carrera que se estudia para ser sacerdote, pero que no está absolutamente conectada con ninguna universidad, por ejemplo, como una carrera de pregrado. ¿Por qué no se estudia como una carrera de pregrado? Me pregunto yo, una carrera que va al sacerdocio. ¿Por qué tanto oscurantismo? ¿Por qué no se sabe mucho de qué es lo que pasa adentro con esa formación de las personas? ¿Cómo se eligen? Si es que hay algún filtro, si es que hay algún tipo de colador para de alguna manera saber quiénes se van a formar como sacerdotes,
¿por qué no abrir también al mundo femenino, al género, la posibilidad de ingresar a hacer una carrera eclesiástica y que no solamente sea una institución de hombres gobernada que no da espacio a la mujer con sus Vázquez? A ver, yo creo que todo el terremoto que está viviendo hoy día la Iglesia, lo que se está viviendo y lo que estamos observando nosotros desde fuera, a la Iglesia como institución me refiero, evidentemente que eso va a llevar a que se reestructure y se modifique mucho de lo que hoy día parecía que era lo que se venía haciendo por años de años, por lo tanto, ¿por qué no lo seguíamos haciendo? En definitiva, eso yo creo que sin duda que va a venir una reestructuración importante. Yo creo que el tema de la mujer hoy día cobra una relevancia sustantiva en lo que se refiere a su participación dentro de la misma iglesia. Pero fíjate que, mira, yo quisiera ser mucho más concreto. Yo creo que hoy día el tema no es si son curas homosexuales o heterosexuales. Y yo lo dije en un programa pasado, yo creo que aquí el tema tiene que ver con la pederastia, tiene que ver con personas que en definitiva son gallos pervertidos. Caradima no era homosexual, Caradima era un gallo pervertido, se aprovechó de su poder, hizo lo que quiso, a diestra y siniestra, actuó sin ningún tipo de miramiento, hasta que le tocó caer. Y cayó porque los afectados, como también lo hemos dicho en este programa, fueron personas de clase alta en este país. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes se han visto enfrentados a situaciones complejas también con curas abusadores? No homosexuales, porque yo en eso hago la diferencia, cuidado. Curas abusadores que por el hecho y su condición de ser humildes muchas veces tuvieron que verse sometidos a esta tortura y que su vida fuera un infierno y nadie abogó por ello. Yo creo que hoy día hay que poner las cosas en su lugar. La iglesia tiene que abrirse. Cuando hablamos de que tiene que abrirse, tenemos que dejar de una vez por todas, tienen que dejar de sentir estos obispos que tenemos en este país que son descendientes de Dios. Ellos no son descendientes de Dios, son tan terrenales como somos nosotros. El obispo Caro tiene una tremenda responsabilidad con su diócesis y no ha sido capaz de estar a la altura de las circunstancias, así como otros obispos, porque siempre hablamos del otro obispo, pero no hablamos de nuestro obispo acá. Este es un obispo elitista, es un obispo, cuando ustedes veían cómo paseaba y cómo se tomaba y cómo se reía, ¿saben lo que da cuenta eso? De que estas personas que han llegado a tal extremo, la situación en la que estamos viviendo hoy día y el ambiente de corrupción que hay en la iglesia ha llegado a tal extremo, que en definitiva ya ni siquiera se dan cuenta de la gravedad del asunto. Bueno, por eso hablamos de un oscurantismo al interior de la iglesia. Pero yo creo que uno tiene que poner estas cosas, hay que ponerle nombre y apellido. La iglesia hoy día tiene que, no va a dejar de ser la iglesia y la institución que nosotros hemos conocido, pero tiene que reformularse. Y yo creo que en eso el Papa Francisco está trabajando, yo no tengo dudas de eso, y nosotros, como país, como institución, le brindamos una gran oportunidad, porque así como otros países, por ejemplo, como en Australia, en donde también el abuso fue tan grande de parte de los curas miembros de la iglesia, y en algún momento se dieron la oportunidad de poder echar mano a esa herida. Acá ahora, nadie había querido echar mano hasta que valientes personas fueron capaces, a pesar de que no fueron escuchados y se les denegó toda capacidad, posibilidad de justicia, siguieron adelante. Bueno, voy enseguida contigo, Hardy, pero aprovecho que estás hablando este tema tan importante, COSUT, pero una pregunta más bien jurídica. Deberían hacerse parte, ya que se sabe por parte del propio Papa, de que aquí hay delitos, de que el Poder Judicial, de que la Fiscalía, por ejemplo, y las instituciones que tienen que ver con la aplicación de la justicia en este país, se hagan parte contra estos curas que ya sabemos la situación en la cual están enredados? Sí, pero si eso no hay inconveniente en eso, si la ley chilena es pareja para todo. Y el delito pero parece que para ellos no. No, el delito de violación, el delito es un delito, es un solo delito, no es un delito que vayamos a distinguir, depende de la institución que sea. Si el tema es otro, el tema es saber también si estos delitos están prescritos o no. Y en eso, respecto a por eso es que también cobró mucha vigencia el tema de la imprescriptibilidad del delito. Ya, si están prescritos, pero si están prescritos, bueno, no hay nada que hacer. Pero lamentablemente están prescritos, pero Gerardo, mira, yo en esto yo te lo he dicho otras veces y lo vuelvo a insistir. Yo creo que no tenemos que reducir tanto el análisis, porque tú dices no hay nada que hacer, hay mucho que hacer. Pero no se ve que no se está haciendo mucho. Seguramente tú quieres, yo no quiero eso, tú quieres que aquí se les meta en prisión a muchos de estos. Porque hay víctimas, pero más que no querer, sino que asumo de que hay una realidad objetiva
y que hoy día penalmente no podrían ser imputables básicamente porque es una causa que se cerró, o mejor dicho, un delito que prescribió. Entonces, frente a eso, quizá hay poca capacidad de maniobra, pero sí creo que hay una gran oportunidad porque esto de aquí en adelante no puede seguir pasando. De esto de aquí en adelante, le dice, tiene que asumir que, pucha, cuando uno le confía un hijo, una hija, cuando están estos encuentros de vida espiritual, o cualquier nombre, cuando ellos se incorporan a la iglesia y son parte de las comunidades de la iglesia, uno como padre les está, lo que está haciendo es poniendo toda su confianza, les está entregando lo más sagrado que uno tiene. Bueno, hoy día, gracias a cómo se están dando las cosas, me parece que deberíamos empezar a poder limpiar toda esta situación que hemos visto hasta el día de hoy, y que ojalá de aquí para adelante, de verdad, las instituciones puedan sanearse y podamos entrar a conocer personas que pueden relacionarse con el resto del mundo de manera normal, y no como lo han hecho una cantidad de curas que, mire, yo aquí vuelvo a insistir, no estamos hablando de curas homosexuales o heterosexuales, estamos hablando de curas violadores, curas pederastras, curas abusadores. Estamos hablando de delincuentes. Pero mira, cuando yo digo todo mal, porque efectivamente yo estaba muy sorprendido cuando veía a estos obispos pasando por Roma, y el mazazo de la realidad. Yo creo que están con problemas de falta de empatía con la realidad. O sea, cuando lo que pasó en Rancagua, esta denuncia que hizo Canal 13, en estos días, sabiendo todo lo que estaba ocurriendo, los tipos seguían abusando, pero esto no es nuevo en la iglesia. Recordemos que fue en el año 1492 cuando asume el Papa Alejandro VI, los Borgia. Él tenía hijos, tenía a la famosa Lucrecia, a César Borgia, que a los 14 años lo nombra cardenal, y además lo nombra duque de un montón de territorio, tanto en España como en Italia. También a Juan, se dice que él se acostaba con la hija Lucrecia, en fin. Y eso ocurre, y eso termina después con Martín Lutero en el año 1517, cuando termina en Wittenberg clavando todas las 87 propuestas de reforma con una iglesia que estaba completamente corrompida. Miren, hay un libro de un escritor colombiano que se llama Fernando Vallejos, tiene un libro que narra la historia de los 280 y tantos papas, la historia de... un libro, el título es fuerte, se llama La puta de Babilonia. Donde narra... Buen nombre. Donde narra, digamos, que lo que ocurre, lo que estamos viendo hoy día es grave en la iglesia de nuestros tiempos. Pero Harry, ¿estás de acuerdo con Kossuth de que dice de aquí para adelante, no de aquí para atrás? O sea, no, lo que yo digo es que para que no sigan, tiene que haber una comisión que se sepa toda la verdad. Porque de lo contrario cada día va a haber más sorpresas. Lo que son delitos, por la misma razón el gobierno la semana antes pasada está proponiendo que no sean prescriptibles los delitos de abuso de menores, pero la justicia tiene que cobrar, la iglesia tendrá que reformarse completamente, los obispos que no se dan cuenta que están completamente equivocados y alejados de su diócesis tendrán que dar un paso al costado. Yo creo que ellos mismos, esta renuncia como concepto, algunos dijeron, mire, el obispo Caro dijo lo siguiente: hemos dejado generosamente nuestro cargo y posición del Papa Francisco. Generosamente, ¿qué cosa no entiende el obispo Caro? No sé. Mira, yo quiero llegar a eso que tú acabas de decir, y ya voy contigo de inmediato, Iván, la frase del obispo Caro, pero que él dice: hemos solidarizado entre nosotros primero. Claro, sí. ¿Ya? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una protección, estamos hablando que ellos primero se protegen y de ahí dejan a disposición, que siempre ha sido a disposición sus cargos, por lo tanto va a ser una especie de mentira lo que estaban diciendo, sus cargos a disposición para que el Papa decida. O sea, más encima arrinconas al Papa. O sea, yo creo que aquí hay que entenderlo esto entre líneas, ¿o no, Iván? No, yo creo que el mensaje del Papa está súper claro. O sea, aquí lo que ellos trataron de hacer, los 34 obispos, fue comunicacionalmente manejar los medios para decir poco menos que ellos se colocan sus cargos a disposición para que el Papa pueda analizar si es que era grave más o menos, ¿no? Esto es el mundo al revés. Yo creo que ellos salieron perjudicados, esto fue un boomerang, este efecto comunicacional que ellos buscaron producir en este paseo de curso que decía Harry, se les vino todo en contra porque la verdad se impuso con la
con la carta que salió después de Mónica Pérez. Y hoy día es una gran oportunidad. Yo insisto, yo me creo que el mundo católico deberá, en este país, obviamente que deberá estar hoy día en un periodo de permanente análisis sobre su vocación de fe o vocación de creer en la Iglesia. Y yo creo que un país no se puede quedar, me refiero al mundo católico, a la dueña de casa, a todas las personas que tienen una relación con la Iglesia Católica. Hoy día deberíamos nosotros como país aprovechar esta oportunidad, esta tremenda crisis. Esta juventud necesita hoy día tener referentes, líderes morales, espirituales, de crecimiento. Necesitamos darles pauta a toda la juventud, porque un país sin espiritualidad, un país sin una forma de crecer, no vamos a poder seguir como un país desarrollado. A mí me da lata que, o sea, yo creo que es una gran oportunidad esta tragedia, pero le quiero decir al mundo católico, esta es una gran oportunidad que tiene el Papa para hacer una de las grandes transformaciones. Disculpa, amigo, pero quiero agregar algo. Mira, a propósito, el tema no es solamente abuso sexual. Voy a contar dos anécdotas. En la isla de Tenglo, como muchas islas, el 11 de febrero se celebra el Día de la Virgen de Lourdes. Va muchísima gente. Y los vecinos, mis vecinos, trabajan durante muchas semanas para que la iglesia esté adornada con flores y hacen empanadas, una fiesta maravillosa. Uno de los diáconos, un vecino, un cabrón joven que trabaja, este año me contó que el cura que fuese a la misa le cobró 60.000 pesos por hacer la misa. 60.000 pesos le cobró. Bueno, cuando fue el obispo a la fiesta de Karel Mapu, donde van más de miles de personas... ¿Estamos hablando de la misma persona o estamos hablando de... No, otro fue un sacerdote. Cuando fue, con mucho pesar, estas personas que trabajan solidariamente, con mucha fe, con entrega a su iglesia, en Karel Mapu, cuando es la Virgen de la Candelaria, me parece que la primera preocupación de los acompañantes del obispo Caro, que llegan en un vehículo todoterreno, es ir rápidamente a buscar el dinero que han depositado los fieles y no dejan casi ningún centavo a la gente que trabaja. No, o sea, y después yo creo que los maltones están en las bolsas yo creo que la gente se está cansando de eso y están informando hoy día. Bueno, y además hay que agregar que hay un depósito que se les pide a los fieles. ¿Cómo es que se llama? El diezmo. El diezmo, y eso es el 10% de tu sueldo. El 1%. El 1%. Entonces multipliquemos 1% por cuántos fieles que hay. ¿Cuántos fueron a la última visita del Papa en Chile? ¿Alguien tiene ese dato? O sea, y deben fueron ingresar. Menos de 1 millón de personas. Por lo tanto, multiplica el 1.000.000 de personas por el 1% de un sueldo mínimo. No, pues espérame, quiero llegar a algo. Sí. Quiero llegar a algo muy importante. Y es que ya hemos aprendido, después de varias lecciones en este país, de que la transparencia es muy importante para las instituciones públicas. Ahora se viene también para las instituciones privadas, pero también para la iglesia. O sea, cuando los curas van a transparentar, por ejemplo, en qué gastan ese diezmo que se les pide por parte de la iglesia a los fieles y en qué se lo gastan. ¿Tú conoces alguna rendición de cuentas, Cosut, de algún cura respecto al diezmo? No conozco ninguna rendición de cuentas en relación a eso. Lo que sí hemos visto, el 1%. Lo que sí conocemos son muchas obras que son muchas obras que la iglesia hace en muchas partes en donde no llegan las grandes empresas. Porque en África está la iglesia, en Centroamérica está la iglesia, en las zonas pobres de nuestro país está la iglesia, en la Araucanía está la iglesia. Sí, entonces yo en ese sentido quiero, a mí me parece que no sé si ese es el punto en discusión. Yo creo que el punto en discusión hoy día, quería decir tal vez al respecto de lo que dijeron hace un rato atrás. El Papa no puede pedir renuncia a los obispos, ojo con eso. Por lo tanto, esto de que las renuncias, él no está empoderado para pedir renuncia. Por lo tanto, las renuncias que ponen a su disposición, o los cargos que ponen a su disposición los obispos, aunque ellos lo quieran explicar de manera distinta, está dado sobre la base de la presión que existe hoy día, porque tal cual está, la iglesia chilena no puede continuar. Y en definitiva lo que están haciendo con eso, el gesto que se está produciendo y lo que tenemos que observar nosotros, es que detrás de esa renuncia o esa puesta a disposición del cargo que hace cada uno de los obispos, es decirle al obispo, al Papa, primero, sabe que nosotros
lo hemos hecho pésimo. Hoy día no tenemos autoridad moral para poder venir nosotros a enfrentarnos a usted y poder oponernos después de todo lo que se ha sabido en nuestro país. Por lo tanto, claro, le vamos a facilitar las cosas porque de lo que se trata es, en definitiva, vuelvo a insistir, empezar. Cuando digo hacia el futuro, Gerardo, yo no estoy diciendo que los delitos que no hayan prescrito no se investiguen. Estoy diciendo que no podemos ser majaderos ni insistir en que si hay un delito que se cometió, si un delito se cometió hace 20 años atrás, ese delito está prescrito. Por lo tanto, no podemos hacer mucho ni en este panel ni en ninguna parte. Claro, pero también te dicen que se escondieron o se quemaron las pruebas. Que se cometió recientemente, en buena hora que se investigue, y si no está prescrito, ese cura o esa persona que haya cometido el delito, ese padre, ese abuelo, porque aquí hablemos con claridad, el tema de la violación de menores no es una cualidad exclusiva de los curas y de la iglesia, tiene que ver también con las familias en su interior, como padres y abuelos y tíos a veces vulneran y violentan a los menores. Bueno, si esos delitos no están prescritos, entonces tienen que ser investigados y las personas autoras de esos delitos tienen que ser sancionadas. Pero yo no comparto contigo, Kossuth, el hecho de que no transparentemos lo que pasa con la captación de recursos de la Iglesia Católica. Yo creo que en estos tiempos todos somos contribuyentes, pagamos nuestros impuestos y queremos saber en qué se gastan, cómo se controlan, cómo se hace una accountability de cuánto es lo que se recibe por parte de la Iglesia Católica, en qué lo gastan, en qué lo invierten, y también los colegios católicos, en qué gastan todos esos recursos que captan a través de los aranceles y de las matrículas y de los pagos mensuales. Queremos saber como ciudadanos, o también los apoderados, queremos saber en qué gastan los recursos. Sí, ¿por qué? ¿Por qué tanto oscurantismo? Estamos en otra sociedad más transparente, con más información. No digas cosas así livianas, Gerardo, mira. No, pero no se lo estoy diciendo cosas livianas. No, déjame hablar, mira. En España, por eso digo que habla con más profundidad. En España, el Estado de España... Ardi, yo no cuestiono lo que tú dices. No, el Estado de España... ¿Te refieres al poder económico de la Iglesia? No. Yo no cuestiono lo que tú dices, así que espero que... No tienen obligación de informar, digámoslo... O sea, si un colegio es católico, tiene la obligación de informar a su comunidad del colegio. A mí, como ciudadano, no me interesa, digamos, qué hace con la plata de su colegio. Es un tema de la comunidad. Por tanto, ¿quién eres tú para estar de un púlpito como Savonarola exigiendo que informen lo que hacen los colegios? ¿Por qué no? Es un tema de la comunidad. Ese colegio tiene la obligación de pedirle eso. ¿Por qué no? Mira, la Fuerza Armada se le ha estado diciendo a Carabineros que empiecen a transparentar. Son platas públicas, Gerardo González. Son platas públicas. Son platas nuestras. No, porque en el caso del colegio, de cualquier colegio católico, no es plata tuya, es plata de los privados. ¿Y acaso los ciudadanos no tienen derecho a saber? No, pero Gerardo, te pido una rigurosidad mínima en lo siguiente. En el caso de España, cuando es el país, el Estado español que le pone plata a la Iglesia, allí tienen derecho a exigir la sociedad que hacen, digamos, con los dineros de fiscales a la Iglesia Católica. En Chile, el Estado no pone recursos a la Iglesia Católica. Si una comunidad, cualquiera que sea, el colegio ACME de los niños cantores, digamos, de Linz, son un colegio católico, ellos tendrán derecho a exigirle, digamos, que hacen, pero uno como ciudadano, ¿por qué no va a estar exigiendo eso? Eso, digamos... No extrapole el tema, digamos, no corresponde. Bueno, yo como ciudadano sí exijo, y para eso existe también instituciones hoy día en Chile, respecto a exigir transparencia en instituciones del tipo que sean, porque creo que hay que sincerar también lo que pasa. Es como que tú me preguntaras a mí qué hago yo con mi dinero, es un problema mío, con impuestos internos míos, pero no tienes por qué tú saber, digamos, lo que hago yo en mi familia, son cosas completamente distintas. Pero si en política también estás extrapolando cosas completamente distintas, Gerardo. Bueno, pero a lo mejor tú no estás de acuerdo con eso. Yo sí estoy de acuerdo, estás equivocado. Estás equivocado, que es distinto. Pero yo estoy de acuerdo. Estás completamente equivocado, no es que esté de acuerdo, estás equivocado. No. Sí, son cosas completamente distintas. Yo respeto tu posición, pero no te la cuestiono. Sobre platas privadas nadie tiene derecho a meterse. Sobre platas públicas, todo el mundo, obviamente. Eso bueno, por eso estamos hablando de todo este oscurantismo que tiene que ver con aspectos políticos de un Estado que se intromete con su religión en otros estados, de situaciones que están pasando, que lo estamos viendo día a día, y también temas relacionados con dinero. Yo creo que hay que sincerarse en este país de una vez por todas, y creo que vamos avanzando de a poco, Iván. Bueno, yo creo que el tema, quizás tú te referías empezó este tema por esta discusión por el diezmo. Quizás tú te referías al poder económico, al poder económico de la Iglesia, que es más que el diezmo. El poder económico de la Iglesia no es el diezmo, es un poco más, no es más que
O sea, el diezmo es un aporte voluntario que hace cada católico a la iglesia para realizar distintas actividades en sus comunidades. Pero el poder económico de la iglesia, bueno, viene desde antiquísimos años y indudablemente que hay un balance, sería interesante conocerlo, pero eso ya serían hartas hojas de balance. Claro, pero espérame, pero yo te pregunto, Hardy, tú mismo dijiste, entonces, no te estoy cuestionando lo que tú dices, pero si tú denuncias y dijiste hace un momento que los curas o un par de curas cobran por las misas, entonces ¿no es lícito pedirle una boleta de honorarios, por ejemplo? No, lo que yo planteo allí es lo siguiente. Pero te lo pregunto directamente. No, cuando yo doy ejemplo que en el MAPO, el caso de Tenglo, es un tema ético. Es un tema de abuso, es un tema de abuso. Pero también no tiene que ver, o sea, si el diezmo es mira, la iglesia alemana, que es la más poderosa del mundo, la que tiene más recursos, especialmente la de Baviera, la de München, porque tiene un tremendo aporte del gobierno alemán. Y el gobierno alemán le exige a la Iglesia Católica Alemana que rinda cuenta anualmente de todos los recursos que le pone. Chile se separó del Estado con la Iglesia del año 1925. Que el Estado chileno no pone ningún centavo. Cuando este año hubo una visita del Papa, hubo que aprobar una ley especial en el Congreso para poner cerca de 7.000 millones de pesos. Y allí tendrán que rendir en qué gastaron la plata con la venida del Papa. Lo que quiero decir es que no extrapolemos temas. Si el aporte voluntario de los fieles, que yo no lo soy, yo no tengo por qué le pedir, digamos, cuenta en qué gastan su plata a ellos, porque yo no ni siquiera pongo un centavo en eso. Pero tal vez a ti a eso está bien. equivocado. Mira, yo respeto tu opinión y no te digo que estés equivocado. Sí, yo también te respeto que estés equivocado. Pero yo no te cuestiono tu opinión. Entonces también te pido que no cuestiones mi opinión, porque yo no te cuestiono si tú estás diciendo algo que no, yo tengo es derecho, cierto o no. Que está equivocado, porque está extrapolando situaciones completamente distintas. Pero mira, a mí, Hardy, a mí, Gerardo González, sí me interesa de que ese aporte voluntario, porque estamos hablando de recursos monetarios, a lo menos impuestos internos, ponga la lupa para saber qué pasa ahí. ¿Se pagan o no se pagan impuestos? El que dona recibe algún vale, digamos, de esa recepción del dinero, o a dónde van esos recursos. ¿Sabes qué, Hardy? A mí sí me interesa. A lo mejor a ti no te interesa, y lo respeto. No es que pero no me interese. Te estoy cuestionando. No es que no me interese. No te estoy cuestionando. No, simplemente digo que estás confundiendo peras con manzanas. No, tú estás confundido. Y con paltas. No. Bueno, pero cada uno tiene su opinión. Y esa es mi opinión. Sí, claro, no, si lo tengo claro que tú tienes tu opinión. Sí, claro, pero yo no te cuestiono la tuya. Lo que pasa es que siempre he dicho cuál es tu rol acá, ser moderador o el panelista. Es un tema que hay que hablarlo, yo creo. Bueno, formo parte de la fundación del programa, o sea, más allá de si soy panelista o no. Yo creo que cada cual tiene su opinión y aquí estamos para conversar los temas que nos interesan y que les interesa, por supuesto, a la gente que nos ve. Y vamos a pasar al otro tema que teníamos aquí en carpeta y que tiene que ver con toda la movilización nacional que se está produciendo respecto a los grupos feministas. Ya se tomaron incluso la Casa Central de la Universidad Católica, cuestión inédita en el último tiempo, y por supuesto que esto va a traer más de algún coletazo, más de alguna situación relacionada con la puesta en agenda de una situación que está haciendo una demanda latente por estos días respecto a los derechos de las mujeres en nuestra sociedad. Y vimos que en estos días también el presidente de la República anunció algunas medidas, importantes medidas que también han tenido una discusión y han tenido una crítica también por parte de la ciudadanía, pero es importante relacionar y comentar algunas cosas importantes. Por ejemplo, una reforma constitucional respecto a garantizar la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres. O sea, estamos hablando de un reconocimiento, una modificación al artículo 1 de la Constitución Política. También relacionar y garantizar de que no exista violencia, por ejemplo, en el pololeo, igual administración de patrimonio conyugal, fuero maternal en las Fuerzas Armadas, eliminar prohibición de contraer nupcias, sala cuna universal, lactancia libre, vida libre de violencia, instructivos administrativos relacionados con también las leyes de las universidades del Estado para tener protocolos contra abuso sexual, no discriminación contra las mujeres, reforma al sistema de salud, que ha sido una de las situaciones más criticadas por parte de la ciudadanía respecto a equiparar digamos, los beneficios y los recursos de las cotizantes en base a quitarle o rebajarle a los hombres de sus cotizaciones para equiparar esa situación. Mujeres en cargos de alta responsabilidad, guarderías post jornada escolar, gendarmería, reproducción asistida y facilitar el cobro de las pensiones alimenticias. ¿Qué te parece, Iván? Toda esta situación que se está produciendo son propuestas que seguramente van a seguir su curso, pero estamos hablando de situaciones
hoy día, en el año 2018, que tienen que ver con derechos y garantías de las mujeres en este país? Bueno, yo siempre creo que hoy día estamos enfrentados a un nuevo país, una nueva realidad, felizmente, digo yo, porque estos problemas en 25, 20 años atrás, y lo digo esto porque ayer le entregaron un premio al expresidente Ricardo Lagos en la Universidad de Harvard en Cambridge, porque él fue trascendente, es importante para lograr un proceso de reconstrucción de la democracia, fue importante porque fue un faro político, un estadista, y por lo tanto yo creo que hay que reconocer, y no hay que perderse en la chimuchina, de aprovechar las instancias. Él supo estar en el minuto adecuado y mostró un liderazgo, y había que tener pachorra en ese minuto político que se vivía como país. Y yo creo que, digo, porque esta es una nueva etapa. Quizás en ese minuto la tuvo Ricardo Lagos, hoy día la tiene Sebastián Piñera, porque debe aprovechar a este nuevo país que se viene hablando que podemos ser un país desarrollado cerca de hace 20 años. Estamos en el umbral, porque muchos piensan que alcanzar la cantidad de millones de dólares o miles de dólares per cápita es un país desarrollado. Yo creo que no, es distinto hablar a crecimiento económico a un país en desarrollo. Un país desarrollado implica otras variables que no tienen que ver solamente con el ingreso económico, sino Brunei, Kuwait, y hay montones de países que por su per cápita podrían ser países desarrollados y no lo son. Solo tienen un montón de recursos naturales que además no son renovables. Pero yo creo que ahí tenemos una oportunidad de país en no quedarnos, y hay que aprovechar esta nueva agenda. El presidente ha sido valiente, no le ha incomodado el tomar esta agenda, aparte que ya estaba en el programa de gobierno, 10 de las 12 o 14 medidas que tú leías ya estaban en el programa de gobierno, y yo creo que ahí nosotros debemos hacer todas estas modificaciones que está en una propuesta al Ejecutivo, o sea, del Ejecutivo al Congreso. Ayer había un encuentro de más de 1000 mujeres de las Fuerzas Armadas con el ministro de Defensa, en este caso con la señora del presidente, Cecilia Morel, y con la ministra de la Mujer. Por lo tanto, eso es un cambio. Viene el tema de las ISAPRES, de las mujeres cuando cotizan más caro, 3 veces más que en su edad fértil. Yo creo que hoy día es una tremenda oportunidad, y me quedo con las oportunidades, para que seamos capaces como país de dar este salto. Este salto de ser un país desarrollado implica que no debemos equivocarnos. La única manera de ser un país desarrollado es hacer una profunda transformación en la educación. Tanto el problema de violencia en el género, tanto el problema de las oportunidades en el mundo de la pobreza. El 20% de este país todavía es un país pobre. Tanto en el problema de la iglesia. Todo tiene que ver, a mi juicio, para poder colocar a este país en un portal en el desarrollo, necesitamos una transformación en educación. Y yo digo con dolor de verdad en educación, porque no podemos mentir. O sea, todas estas son grandes medidas y no vamos a estar en desacuerdo. O sea, en este caso, obviamente que la cuna universal, el derecho que una mujer pueda salir a trabajar y le puedan cuidar su niño, le va a mejorar sus expectativas de vida, sus ingresos, su autoestima, su seguridad. Hay tantas cosas que va a salir beneficiada, hasta el tema de la violencia, de sexualidad, que muchas veces es porque dejan encargado a su hijito con un tío, como decías tú, o con alguien. Pero yo quiero decirte que hoy día no debemos perdernos, debemos aprovechar esta oportunidad. Esta ley de género, todas estas señales, este movimiento feminista, ayer la movilización que había en el Instituto Nacional, hay que tener cuidado de no caer en la violencia excesiva por ambos lados, porque ayer también se creó un problema grave con carabineros por la medida excesiva, medidas de fuerza, o como también que una institución revelante, o sea, importante en la educación en el país como el Instituto Nacional, no pueden haber estudiantes tampoco con bombas molotov. O sea, los miles de estudiantes van a ir a hacer un trabajo que es un prestigio para este país. Pero yo de verdad creo que hoy día esta política feminista de la agenda del gobierno y de la agenda transversal, yo creo que aquí van a estar todos de acuerdo en que hoy día es momento de hacer estas profundas transformaciones que tienen que ver con la educación, un cambio cultural, y también yo creo que tiene que ver con ceder espacio. Y aquí nosotros quizá
imagínate, 4 hombres hablando de políticas feministas. O sea, también quizás en el panel algún día va a haber, no sé, una persona que pueda estar permanentemente defendiendo posiciones de distintos ámbitos. Bueno, hemos tenido en programas pasados invitadas mujeres aquí en el panel, por lo tanto, lo que tú dices... yo decía como panelista, ¿no? Ah, bueno. Bueno, eso tampoco no depende de mí. Hardy, ¿qué te parece que al año 2018 estemos hablando recién de una agenda para la mujer? Mira, esta semana, este viernes, se presentó en la policía de Nueva York Harvey Weinstein, el otro era hiperpoderoso productor de Hollywood, y que después tuvo que pagar una fianza de $1 millón para poder, digamos, estar en libertad. Digo esto porque cuando el año pasado fueron las primeras denuncias contra este hiperproductor Weinstein, que finalmente sumó más de 80, comenzó el famoso movimiento Me Too, que lo hablamos aquí en esos minutos. Esto va a demostrar lo dinámico que es la vida. La agenda feminista copó la agenda política en Chile. No está la Isabel Pla, ministra de la Mujer en su minuto, pero si recordamos bien, yo todo esto lo hablo en positivo, en positivo. Si hablamos bien, este gobierno ganó fundamentalmente para recuperar la productividad, el empleo, el crecimiento. El ministro de Hacienda debería ser protagonista, el tema de la seguridad pública, y cambió esto, lo dinámico de la política, como un día, a veces una eternidad, como decían, digamos. Hoy día lo que está ocupando la agenda política es la feminista. Y eso habla muy bien del gobierno. Para no vivir la experiencia del 2011, el movimiento estudiantil, digamos, lo descuajeringó y no supieron reaccionar, o no supo reaccionar la presidenta Bachelet el 2006 con el movimiento de los pingüinos, aquí han tenido la habilidad. Y los 12 puntos, 4 de ellos venían del gobierno de la presidenta Bachelet, otros son nuevos: reforma constitucional, la ley de antidiscriminación, la mujer en altos cargos, el tema de las Fuerzas Armadas. Pero el tema que queda, eso es el tema de la ISAPRE. Espera, sobre eso quiero decir lo siguiente. Aquí, donde debe poner el foco el gobierno, o se preocupa de la ganancia de las ISAPRES, o se preocupa de que haya protección de los derechos de la salud, tanto para hombres como para mujeres. Porque el debate que viene ahora es cuánto van a poner los hombres. Y este va a ser el gran debate, si hay una reforma estructural en la ISAPRE. Pero me parece que el Ejecutivo actúa rápido y ha tenido el apoyo, digamos, de transversal de la clase política, de los ciudadanos. ¿Qué te parecen estos anuncios, Jesús Vázquez, de empezar a hablar de una agenda de la mujer, producto también de las manifestaciones y de las demandas que están haciendo las mujeres en las calles, y esta reacción del gobierno con este anuncio de medidas, porque todavía no son proyectos? Bueno, primero señalar que sin duda que los tiempos que corren son muy distintos a los que conocimos nosotros en los tiempos en que crecimos. Hoy día pasamos de una cultura machista, evidentemente tenemos que abrirnos a una cultura que se empieza a instalar y que viene a quedarse, que tiene que ver con el respeto entre el hombre y la mujer, sin duda. Y es lo que estamos viendo hoy día. Yo creo que el gobierno está reaccionando a las movilizaciones, el gobierno está reaccionando a las demandas de las mujeres que se han ido organizando a lo largo del país. Uno podrá estar más o menos de acuerdo en la forma, pero en el fondo yo creo que ninguno de nosotros tiene discrepancia, pero en lo conceptual, porque yo eso lo quiero subrayar. Nosotros estamos formateados, nosotros tenemos código, y lo que tenemos que hacer hoy día es tratar de cambiar esos códigos, cambiar ese switch, y como lo dije en el programa pasado, a ver si volvemos a un nuevo contrato social que nos permita empezar a caminar de una manera distinta, hombres y mujeres, en nuestro país. Respecto a lo que hace el gobierno, en mi opinión, yo lo opino con bastante escepticismo, sobre todo el tema... A ver, primero tiene que hacerse cargo de una agenda que es inminente. De hecho, una vez más, la semana pasada también el gobierno, a través de su ministro de Educación, se pegó un balazo en los pies, porque fue a hablar de las pequeñas... se refirió a las pequeñas humillaciones, y fue la propia ministra de la Mujer la que salió al paso a decirle que aquí no se trata de pequeñas o grandes humillaciones.
me parece que la puesta en escena de la ministra fue extraordinaria, lo señalé públicamente también, lo dije, me parece bien, en buena hora, pero creo que aquí hay que mirarlo con un poquitito de distancia, con más frialdad lo que vaya a acontecer, porque claro, hay medidas que de repente, y en este país estamos muy acostumbrados a tratar de aprobar leyes y tratar de generar ciertos temas sobrecalientes, y eso es peligroso, eso es complejo. ¿Por qué lo digo? Porque de todas las medidas que anunció el gobierno, el tema del ISAPRE a mí me hace mucho ruido. Me hace mucho ruido porque en definitiva yo espero, de verdad, que sea o sea el gobierno que sea, que de una vez por todas se haga cargo de estos tremendos conglomerados económicos que existen en este país. Ya, pero espera, déjame hablar, ¿sí? Estoy hablando y no te interrumpo. Y el ISAPRE es uno de ellos. Y el ISAPRE hoy día, el tema más allá de cuánto le cobran a la mujer en relación al hombre, el ISAPRE es una institución que tiene ganancias pingües, sea el año que sea y el periodo que sea. Tenemos momentos difíciles en la economía de nuestro país, las ISAPRE registran grandes utilidades, como lo hacen los bancos, como lo hacen las AFP. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno, más allá de tratar de equilibrar esto por la vía de hacer participar de manera más onerosa a los hombres, yo creo que el gobierno, y un gobierno seriamente, tiene que hacerse cargo de este tema y de una vez por todas ponerle corriente a las ISAPRE en este caso concreto, porque no puede ser de que además que son empresas relacionadas, las ISAPRE, las clínicas, finalmente digamos, mira, ¿sabes qué? Cuando una persona se enferma no necesita ir a un hotel 5 estrellas, no necesita pagar por hotelería, una persona necesita pagar por un servicio que le permita recuperarse de ese estado en el que se encuentra en ese minuto. Eso es lo que necesita. Por lo tanto, son ellos los llamados a sacrificarse en pos de ¿quién? De los ciudadanos. Y no nosotros seguir sacrificándonos. ¿Para qué? Para que pareciera que las ISAPRE, las AFP en este país, los bancos sigan registrando las ganancias que siguen registrando hasta el día de hoy. Iván, también el movimiento feminista de Puerto Montt está solicitando que exista una ordenanza para ver la situación también del acoso callejero en Puerto Montt, y hay muchas mujeres del Frente Amplio que están solicitando también al alcalde que las reciba para que exista una ordenanza municipal al respecto, y también detectaron focos en Puerto Montt, en el centro de la ciudad, de acoso sexual. Por lo tanto, se está pidiendo que exista una ordenanza porque no la hay. ¿Qué te parece esta solicitud que viene desde un movimiento para convertirse eventualmente en una ordenanza municipal? Bueno, te contesto enseguida, pero quisiera antes, con respecto a las ISAPRE, yo creo que debe ir directamente el beneficio para que baje los planes de salud y sea equiparable al tema del costo de salud en la ISAPRE respecto a los hombres, tiene que ser sobre las utilidades. O sea, yo creo que yo no comparto con el gobierno que sea a través de que le vamos a emparejar la cancha y va a ser más alto el costo a los hombres, porque quiere decir que al final el hombre que está con su señora saca plata de un lado del bolsillo y lo pasa por el otro lado, o sea, son la misma familia. Sí, pues. Por lo tanto, no saquemos, a mi juicio, este análisis tan liviano. Yo creo que en este caso las ISAPRE tienen que hacer un esfuerzo por el país. Es momento, ya han ganado lo suficiente y van a seguir ganando, no me cabe duda, porque tampoco se van a ir a pérdida. Pero si queremos hacer una política, una de las que yo digo como país desarrollado, debemos exigirle, en este caso el gobierno, como una obligación y rayar la cancha para que esta mejora sea a cargo de las utilidades de las empresas y no hacer esto al bolsillo nuestro. Sí, eso es. Con respecto a la pregunta que tú me haces del movimiento feminista y algunas personas o miembros del Frente Amplio, yo comparto que no solamente en Puerto Montt, sino que en todos los municipios se hagan un montón de modificaciones en torno a resguardar cada uno de los derechos y deberes que tenemos como sociedad. Y en este minuto, si está en boga este tema y es relevante para hacer una más de las medidas de desarrollo de una ciudad, me parece bienvenido, y yo creo que si lo hizo el alcalde de Las Condes, lo hicieron los otros alcaldes de distintas comunas, bienvenido. Yo creo que es el momento de adecuarnos a las circunstancias de una más de las políticas de desarrollo. Si queremos ser un país desarrollado, tenemos que adecuarnos en muchos de estos énfasis, o sea, de esta política como la ISAPRE, como la igualdad de género
o como este reglamento que se le pide al alcalde de la comuna. Claro, es una ordenanza que no existe y también, bueno, el alcalde Lavín anunció ya una de las primeras medidas, que es equiparar los sueldos, las remuneraciones en el municipio de Las Condes entre hombres y mujeres. Al parecer, esta sociedad empieza a reaccionar, a despertar cada vez más respecto a una serie de situaciones y de abusos que ocurren en la cotidianeidad, y por supuesto que también yo les quería dar mi opinión, si es que la puedo dar, creo que sí, ¿cierto? Por supuesto, tengo todo el pleno derecho. Y es que yo creo que también hay que mirar las cosas en perspectiva, ¿ya? Yo creo que a estas alturas, en el año 2018, recién se está hablando de una agenda mujer que no existía, y más allá tal vez de fijarnos en una situación que tiene que ver con el tema de las ISAPRES, que todavía se dice que falta complementar estos avisos, estos proyectos que van a ser después materia de ley, es que seguramente no va a ser tal así como se anunció y como se está también explicando por parte del gobierno. Pero yo creo que también concuerdo de que el Estado, al igual que con el tema de las jubilaciones, con las AFP, tiene que contribuir con recursos para las jubilaciones de las personas en este país. Las ISAPRES también, con sus altas utilidades, el 2017 fueron cifras impresionantes de utilidades, por lo tanto creo que hay que hacer un aporte en general solidario entre todos. Y yo creo que, a diferencia de lo que ustedes planteaban, mi opinión es que si el Estado se va a poner con recursos, si las ISAPRES se van a poner con recursos, ¿por qué los hombres, si sabemos y está comprobado que ganamos más que las mujeres, no contribuimos también con parte de nuestros recursos para equiparar de alguna otra manera el tema de las cotizaciones entre hombres y mujeres? Yo creo que también cuando se nos toca el bolsillo reaccionamos, pero yo creo que si estamos en condiciones de hacerlo, ¿por qué no? Creo que hay que empezar a sincerar también las cosas y empezar a ser también de alguna otra manera solidarios de alguna otra manera y consecuente con lo que pasa con el... Perdona, pero ¿por qué tenemos que ser, disculpa que te interrumpa, pero ¿por qué tenemos que ser nosotros solidarios con un negocio que es un tremendo negocio? No estoy diciendo que seamos solidarios con el negocio. Nosotros nos llaman, mira, yo soy solidario en circunstancias distintas, pero no con Lisandro. Pero no me saque de contexto. Pero si en este estado, donde todo está en manos, nuestras jubilaciones y nuestra salud, en manos de las empresas, si el Estado pone recursos, si a esas empresas se les va a quitar recursos, ¿por qué nosotros no aportamos también con recursos? Que a mí me parece absurdo que yo tenga que estar a pagar más por mi ISAPRE. Si lo que tenemos que hacer es lograr que la mujer pague menos. Si eso es lo que hay que hacer, si lo que hacen con la mujer es un robo. Es un robo. Eso es lo que hace un ISAPRE. Del momento en que le dice, mire mijito, usted para permanecer acá en el ISAPRE, primero usted no debería ser mujer porque es potencial, tiene posibilidad de tener guagua, de embarazarse. Imagínate la tremenda discriminación que se produce en torno a ese tema. Pero si tú ganas más y te piden un gesto, ¿no estarías en condiciones de dar un poco más? No, yo no estoy disponible para seguir subsidiando a los grandes conglomerados, a los dueños de los grandes negocios en los últimos 50 años en este país. No estoy disponible, yo creo que no podemos los chilenos prestarnos para seguir siendo abusados, en este caso, por empresarios y por empresas que registran años. Pero si el modelo está hecho así, pero no vas a cambiar el modelo. Si en definitiva, vuelvo a insistir, yo vuelvo a insistir. Si tú empiezas a buscar la relación que hay entre un ISAPRE y una clínica, por ejemplo, los dueños terminan siendo siempre exactamente los mismos. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, si aquí lo que nosotros necesitamos es buena salud, no buena hotelería, buenos atención, buenos médicos, buenas prestaciones de servicios de salud. No necesitamos buena hotelería. Pero si te dicen, entonces, quien tiene que empezar a ponerse la mano en el bolsillo y quien tiene que apretarse para efecto poder reducir sus costos, no somos nosotros. Ya, pero espérame, si en este modelo que sabemos que es de libre mercado y que lo han compartido distintos tipos de gobierno, si se dice, oye, ¿sabes qué? Ahora no solamente las empresas las vamos a controlar y vamos a también solicitarle parte de los excedentes para el beneficio de las cotizaciones a las mujeres, más aportes del Estado. ¿Tú no estarías de acuerdo con hacer un aporte? No, yo no estoy disponible para hacer ningún aporte que subsidie. Perfecto, eso era lo que yo quería hacer. Grandes empresarios en este país, no era la pregunta, a las empresas que generan mucha utilidad, que tú estás poniendo un escenario idílico. Estoy hablando la trampa, bien por ti, no es mi problema, pero yo no estoy disponible para que los chilenos sigamos cayendo en la trampa. Hoy día de lo que se trata es de hacer cirugía mayor, es de reestructurar, de reformular un modelo como el que tenemos. Y para eso es necesario revisar este tipo de empresas que sea el tiempo que sea, tormenta, sol, lluvia, verano, primavera, lo que sea, siempre registran utilidades.
no estoy disponible para ponerme yo la mano en el bolsillo para ir en auxilio no de mi mujer, voy a ir en auxilio de quién, de las mismas ISAPRES. No está hablando de la ISAPRES, está hablando de los gestos hacia la mujer. No, yo creo que es confundir las cosas. Hardy, antes de la pausa. El eslogan del gobierno. El tema es que la mujer paga un 179% más. Y porque además la ISAPRES en sus planes de salud, por estar en la edad fértil, finalmente un castigo ser mujer. Entendí, o sea, la pregunta es capciosa, Gerardo, porque yo pago harto mi ISAPRES solamente para mí, y si soy solidario con tal de que bajar, habrá que hacerlo, pero el tema de fondo, porque por eso es una pregunta, digamos, que al final es bastante irrelevante, el tema de fondo es que tiene que haber una reforma a la ley de ISAPRES. Como dice muy bien Iván, aquí es lo que hay que montar a las utilidades, porque cuando solamente por el hecho de ser mujer, su plan de salud es un 179% más caro que el hombre, es un castigo enorme. Entonces, claro, la solución más fácil para el gobierno es decir, ya, entonces el hombre pague más y al final habrá que pagar más, pero eso, el tema es que hay que reformar la ley de ISAPRES. Y la pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Lo que me parece a mí sano es que el gobierno tome la agenda, lo meta, y hoy día vendrá un debate que es muy interesante, porque no puede ser castigo ser mujer, y la solución no pasa porque entre el hombre y la mujer, porque por eso es una pregunta muy jodida. Uno, claro que al final uno va a pagar, tiene que ver con que el sistema mejore de manera que sea más solidario y de manera más justa. Bueno, pero es un sistema, Hardy, y es un modelo que lo conocemos ya de décadas en nuestro país. Claro, pero hay que reformarlo. No, bueno, pero por eso mismo. Pero hay que reformarlo. Claro, pero ya no lo vas a reformar. O sea, a estas alturas. Es que yo creo que ese debate que viene ahora, Gerardo. Yo creo que el debate que viene ahora es si se reforma o no la ley de ISAPRES. Efectivamente, ese es el tema que está hoy día. Claro, pero yo voy a que más allá del tema de ISAPRES, es que también nosotros como hombres también tenemos que dar señales y gestos de estar disponibles para situaciones independientemente del gobierno que sea, porque ahora nos tocó un gobierno de derecha, ¿cierto? Entonces, oye, perfecto, ellos salen, atienden la situación, dan una propuesta y resulta que como que todos estamos en contra de este tema de la ISAPRES. Ellos también lo salieron a aclarar. Ahora, yo no estoy diciendo que esté a favor de esto, pero si se empieza a pensar cómo solidarizar de alguna otra manera un poco más con las mujeres, oye, si depende de nosotros, ¿por qué no? El tema no es estar a favor o en contra de la ISAPRES, el tema es que hay un sistema que sea lo más justo posible y que no todo esté basado en la utilidad. Claro. Hardy, estamos de acuerdo, pero sabes, además que es mañoso ponerlo en el sentido de que uno no es solidario con las mujeres, perdónenme, no tiene que ver con eso. Mira, tiene que ver con que este sistema, y vuelvo a insistir, hay que revisarlo y hay que reformularlo. Tal cual ya no daba más. Gerardo, mira, yo te digo que hoy día, yo siempre me creo que es un momento muy especial como país, quizás 20, 30 años más va a ser un análisis sobre este periodo. Mira, es curioso, este no es culpa del modelo. El modelo siempre va a tratar de tener las mejores utilidades en cualquier país. Sí. Aquí es un problema, fíjate bien, lo profundo que este momento, el poder legislativo que tenía la nueva mayoría en ambas cámaras, en el gobierno anterior, no fue capaz, teniendo mayoría, no necesitaba el gobierno, que era la presidenta Bachelet, era solamente ponerse de acuerdo, ponerlo en la agenda y modificarlo. Para esto hay que ser valiente, tocar callos, a los poderosos. Hay que tocar a los poderosos, y por lo tanto hay que destacar que el presidente Piñera tiene la valentía de por lo menos decir vamos a modificar el ISAPRES. No lo he dicho. Ahora va a colocarlo en la agenda. No lo ha dicho. No, hasta el viernes esta semana no lo ha dicho. Justamente es el debate que viene. Mira, yo creo que hoy día ya está puesto el tema. Hoy esta es una invitación al Poder Legislativo. Hoy día es la oportunidad, porque ¿por qué no se atrevieron antes? No tiene culpa el modelo. El que tiene, tú estás hablando del modelo. Que antes no pasó nada, pero el que tiene la iniciativa el modelo hoy día el Ejecutivo. Es un momento propicio para que el Poder Legislativo, donde hoy día tiene mayoría también la oposición, podamos hacer estas grandes transformaciones, y yo creo que este es un tema que nos va a hacer la diferencia entre si seguimos siendo un país subdesarrollado o nos atrevemos a hacer cambios que nos implique a todos, pero no podemos seguir escondiendo la pelota y como que esta es culpa de este gobierno o del anterior gobierno. Tenemos que ir a la segunda y última pausa para dejar algunos minutos para el bloque final, porque ya se nos pasó este segundo bloque del tiempo, pero también decir que también se extraña, ¿verdad?, de por qué estas cosas no se pudieron enfocar un poco antes. Y hoy día, como que incluso estamos en general de acuerdo o no, tenemos sus críticas o no, pero es un tema que está ya en agenda. Y eso yo creo que es lo rescatable y mirarlo con perspectiva. Vamos a nuestra segunda y última pausa y volvemos enseguida.
Llevamos 2 horas. No sé cuánto llevamos. 1 hora y media. Porque te preocupas de las ventas, de tus clientes y también de tus trabajadores, eres de los que están en todas. Y en BTR Negocios te entregamos las herramientas para que sigas avanzando. Para que estés más conectado, Internet Mega 400 más 2 líneas telefónicas. Y además te entregamos un call center exclusivo y servicio técnico express que va a tu negocio dentro de 8 horas hábiles. Contrata el doble pack Negocios Conectado Full a 39,990 pesos por 6 meses. BTR Negocios, vívelo hoy. Well, she's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows her place. She's got style. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. I'm talking about little lady. And the lady is mine. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Muy bien, y ya estamos aquí en el tercer y último bloque de este programa, de su programa Agenda Abierta, compartiendo con Iván Vera, Kossuth Vázquez y Hardy Nittel. Y vamos a nuestros últimos minutos, donde tenemos 2 minutos cada uno para exponer tema libre. Iván Vera. Bueno, voy a aprovechar el minuto y medio para hacer un testimonio. Siempre se habla mal de los políticos y que, en definitiva, gran parte de todas las culpas de este país son por culpa de los políticos. Yo quiero hacer un homenaje a 2 políticos que nos dejaron esta semana. Uno, un militante, ex militante de DC, en este caso José Luis Queipool, ex alcalde de Puyehue, un hombre que hizo un trabajo durante muchos años, muy querido y muy joven, que nos dejó en esta región, y también al senador Antonio Horvath, que es un hombre que recibió también variados homenajes en forma transversal, un hombre que se la jugó por la región, por el regionalismo, por la naturaleza, por el medio ambiente, por la carretera austral. Y por lo tanto el homenaje a su familia, al país, que tuvo 2 grandes políticos, uno a nivel regional o comunal y otro a nivel que tuvo la posibilidad de intervenir en las políticas del país, pero que son un testimonio de vocación, de servicio público, de que a lo mejor sufrieron muchas postergaciones sus familias, sus propias familias, pero un justo homenaje a 2 personas de distintas tendencias que ambos tenían un solo objetivo, hacer crecer este país. Kossuth Vázquez, sus 2 minutos. Por favor. Bueno, sí, primero recordar a José Luis Queipool, camarada, lo despedimos esta semana, me tocó estar en sus funerales, y destacar que yo creo que fue un gran servidor público, fue una persona proba, una persona que siempre tuvo por delante el querer trabajar porque al prójimo también le fuera mejor. Eso es lo primero. En segundo lugar, decir que esta semana conocimos noticia de una menor de 16 años que se suicidó, alumno del Nido de Águila en Santiago, y mira, estuve revisando algunas estadísticas, uno se va encontrando con cuestiones que ni siquiera se las imagina. En el mundo, cada 40 segundos se suicida una persona, y una de las más altas tasas de concentración se concentra en la etapa de adolescente, y nosotros como país no escapamos a eso. Yo creo que es muy importante que pongamos atención, porque cuando discutimos acerca de las grandes reformas que este país necesita, hablamos de la alta política y hablamos de la economía y nos referimos a tantas cosas y hablamos del exitismo y cómo tenemos que crecer en lo económico, a veces se nos olvida de que también tenemos que ser un poquito más felices, y eso tiene que ver con que podamos atender
cuestiones que pareciera que son superficiales y a la larga son lo más importante. Atender a nuestros hijos, atender lo que ellos necesitan, poner permanente atención, porque a veces por falta de atención, por haber observado un ratito, por estar muy ocupados, muchas veces podemos lamentar situaciones como la de esta menor ocurrida durante esta semana. Hardy, sus 2 minutos. Sí, una mala y una buena. La mala, me parece lamentable que dirigentes políticos chilenos del Frente Amplio y Partido Comunista hayan ido a avalar la farsa que se vivió el domingo pasado en Venezuela. Una farsa electoral de Maduro, con dirigentes políticos opositores presos, con todo el aparato estatal a su servicio, con 80% de pobreza, con 3 millones de personas en la diáspora. Una vergüenza que dirigentes políticos que se dicen de izquierda hayan avalado esa farsa. Y la buena es la siguiente. Así como nuestro intendente regional, después del desmayo que tuvo, concurrió al hospital público de Puerto Montt y no a la clínica, yo quiero saludar y agradecer la bonomía, el carácter también de profesionales, en este caso de la farmacia ciudadana, como Fabiola, como Alejandra, que cuando uno va te atienden con cariño, con respeto. De verdad, yo quiero agradecer, porque hay que valorar cuando en nuestro aparato público, cuando en nuestro servicio público hay tanto cariño, tanto respeto. Así que hay las dos que normalmente voy, así que a Fabiola y Alejandra de la farmacia ciudadana, que está ahí en calle Antonio Vara, mi cariño y mi agradecimiento y por su actitud permanente. Bueno, y también seguramente va a ser un tema que vamos a tocar en los próximos programas, y es el hecho de que también en nuestro país las últimas cifras indican que la cantidad de campamentos en nuestro país ha ido más que en descenso, en aumento. Por lo tanto, yo creo que eso también se condice un poco con lo que señalabas tú, Iván, de que un 20% de pobreza todavía existe en nuestro país. Por lo tanto, no nos podemos creer todavía los superpoderosos, ¿verdad? Y yo creo que hay que tener también un poco de sinceridad y humildad para abordar estos temas tan sensibles que tienen que ver con la situación y la calidad de vida de las personas. Y lo último que me quiero referir es a que en el centro de Puerto Montt, en una calle que es un Meneta, en el principio, donde hay también un local nocturno, hay un foco digamos, hay como un camino ahí encubierto, que hay una especie de construcción así bastante artesanal que se ven las frazadas desde el centro de la ciudad, pero hay un foco de drogas. Y hay también mujeres que se ven ahí, niñas, en un estado bastante, digamos, llamativo en términos de que hay ahí un foco que hay que atender, porque son cosas que pasan en nuestra ciudad y queremos, por sobre todo, que estas personas salgan de ahí y sean atendidos en el lugar que corresponde, porque está haciendo un foco muy llamativo y donde pasan muchas personas durante el día y ven esta situación que está en un camino así un poco encubierto, una especie de ladera en pleno centro de Puerto Montt, y que lo vemos a diario. Así es que un llamado de atención para quien corresponda, para atender, y por eso hago esta denuncia, porque es algo que también la gente lo ve todos los días caminando por ahí por el centro de Puerto Montt. Esto está en pleno centro. Muchas gracias, Iván Vera. Muchas gracias, un buen fin de semana para todos. Igualmente, muchas gracias, Jesús Vázquez. Gracias a ti, Gerardo. Y muchas gracias también, don Hardy Nittel. Y muchas gracias, por supuesto, a ustedes que nos ven día a día y también cada semana aquí con su programa Agenda Abierta a través de Vértice TV. Que tengan también una muy buena semana. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.